David, como decía, es el subdirector general del INJUVE, que además de la Agencia Nacional para Erasmus+, en la parte de educación no formal y voluntariado es el Instituto de la Juventud de España. En la página web suya, en injuve.es, podéis ver muchas de las oportunidades que tenéis, sobre todo de cara a esa gente más joven, participando en Europa. Pues eso, oportunidades de educación no formal, oportunidades de voluntariado y oportunidades de desarrollo de capacidades, que es lo que más nos va a contar en la segunda parte Alejandro del Sepie, que creo que lo he visto también que se ha añadido mientras hablábamos y que ya lo tenemos por aquí. Pero vamos a empezar con David para ir un poco en esa línea. Gautier no tiene una pregunta, que tiene la mano levantada. Sí, Gautier. Yes, in fact, it was not really a question. I just wanted to say about the quiz that I have to be honest, maybe because I'm the manager also of Europe Direct Center, I have a lot of answers. That's why I get this score. I just wanted to make my mea culpa. That's all. But it was really interesting. Even about Spain, Gautier, no? ¿Cómo? Even about Spain, because I saw that you also guessed Clara Campoamor. But I think I get some luck on some of them. So, on most of them, I have the information, but on some of them, it was luck, of course. So I've been lucky. But it was interesting. Thank you. Thank you, Gautier, for sharing, of course. And yeah, not only about Europe, but you also know about Spain, because había muchas preguntas que eran solamente casi sobre España, y es que Gautier se las sabe todas, casi todas, ¿no? ¿Alguna fallaste? Muy bien. Pues vamos a ver for si the agencies, I missed. I have to be honest too about the date of Anexio de España. I get wrong too, so it's a bit a shame. So it has been lucky most of the Spanish question, to be honest. Yeah, but that was a difficult one because Silvia is very mean. she put this question for everyone to fail. No. Thank you, Gautier. And let's see if David is ready because it's past now. David, are you listening to us? I think he was in a call, that's why he told me just 2 minutes, but he's about to start. Bien, y he visto también que tenemos aquí ya a Alejandro del Sepie, que es la segunda persona que nos va a hablar de la otra agencia, como hemos visto en el quiz, de la otra agencia nacional española para la internacionalización y las experiencias de Erasmus+, de desarrollo de capacidades. Pero vamos a empezar por David. Darme solo un momento, que voy a ver si ya está listo. Muy buenos días, David. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Un placer saludarte, que estés aquí hoy con nosotros para contarnos, como les estaba adelantando, todas las oportunidades que ofrece el INJUVE, la parte de educación no formal de Erasmus+, y también todas las oportunidades de voluntariado, que hemos mencionado un poco, hemos hecho ahora un quiz, no estabas aquí en la sala, pero dentro no estaba, de pero lo he podido seguir. Lo he podido seguir y además he visto que habéis hecho un quiz muy interesante, ¿no? Y muy productivo sobre, bueno, cuestiones básicas sobre Europa, sobre las instituciones y además no solamente las instituciones propias de la Unión Europea. Y además, bueno, ahí comentaba ahora Lidia en el chat, ¿no? Que tiene 32 años y que aún ella ha aprendido cosas. Y, bueno, ha estado muy interesante. Lo he estado pudiendo seguir, no tenía el sonido, pero lo podía seguir por la pantalla. Bueno, fenomenal. Pues David, te dejo ya entonces para que hables a todos los asistentes. Tenemos como comentábamos, las personas, los estudiantes y docentes del IES Luis Vives que están en su salón de actos, por eso no les vemos porque tiene el micrófono, o sea, la pantalla apagada, personas cibervoluntarias nuestras y todos nuestros socios del proyecto que están aquí para escucharte. Muchas gracias. Perfecto. Se me está cortando un poco el sonido. ¿Vosotros me escucháis bien? Te escuchamos bien, sí. Vale. Si se pues si voy se a corta, compartir te avisamos. voy a compartir una presentación
presentación, ¿vale?, que he preparado con una serie de, pues con 4 o 5 ideas que quería compartir y a ver si va. Vale, perfecto. Lo estáis viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, pues lo primero es agradeceros, Esther y todo el equipo de cibervoluntarios, la invitación a participar en este programa y también agradecer a toda la red, ¿no?, que he visto. Agradecer la invitación y agradecer muy mucho el trabajo que venís realizando, porque vuestro trabajo como dinamizadoras del voluntariado es muy necesario y más en la sociedad actual, ¿no? Y una sociedad donde además una juventud que se ha visto en un contexto muy complicado, fruto de la pandemia, y el trabajo del voluntariado en el cual en España verdaderamente está muy enraizado, es muy, muy importante. En la presentación, que no voy a ir más allá de los 20 minutos, porque después dejaremos paso a nuestros compañeros del SEPIE y también tiempo por si tenéis cualquier tipo de pregunta, quiero hacer como 2 partes, ¿no? Una primera en la cual voy a analizar 4 o 5 ideas, reflexiones sobre el voluntariado y una segunda parte en la cual me voy a referir más concretamente a las actividades que venimos realizando desde el INJUVE. Voy a hablar así un poco más lento para que así facilitar también las labores de traducción. Primera reflexión. Es, bueno, una idea máxima, ¿no? Que yo creo que viene relacionada con el voluntariado y que me decía mi madre hace años, ¿no? El voluntariado al final es ese hacer sin esperar nada a cambio. Y yo creo que las acciones de voluntariado lo que nos ayudan es a crear eso que yo llamo círculos virtuosos, ¿no? En el momento en el cual tú das una parte de ti, sobre todo una parte de tu tiempo, hay pocas actividades que sean más enriquecedoras porque te das cuenta que lo que acción de voluntariado es mucho más de lo que tú has aportado. Segunda reflexión. No sé si conocéis este libro. Se llama La buena suerte y es un libro de Alex Rovira y de Fernando de Trías Bes. Y este libro precisamente yo creo que habla de uno de los elementos fundamentales del voluntariado. Y es la diferencia entre tener suerte, que esto pasa normalmente una vez en la vida, es cuando te toca la lotería, cuando recibes una importante herencia, naces en una familia acomodada, al final nacer en uno o en otra familia es una cuestión de suerte, pero la buena suerte con mayúsculas es algo distinto. La buena suerte con mayúsculas implica buscarla, implica generar, crear las circunstancias que te van a conducir en tu vida personal y profesional a tener esa buena suerte. Y evidentemente, ¿no? Al final muchos decimos, mira qué bien le ha ido a esta persona, qué buen trabajo tiene, qué bien le ha ido en la vida. Eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar, hay que generar las circunstancias para tener buena suerte. Y las acciones de voluntariado es la forma de generar, de trabajar verdaderamente el poder llegar a tener esa buena suerte. Yo siempre digo que más allá de la educación formal, de la gran cantidad de estudios que uno tenga, hay un elemento que es fundamental en la vida, ¿no? Y que yo a los jóvenes que están aquí, sobre todo siguiéndonos desde el instituto, os animo. Y es a que todo trabajo cuenta. Y hoy en día para cualquier empresa, para cualquier empresario, el que a la hora de contratar, contrate a un joven que haya trabajado, ojo, de camarero, vendimiando, recogiendo fruta, todos esos trabajos premios son aprendizajes. Y también, obviamente, un segundo elemento son los proyectos de voluntariado. Normalmente me reúno
un buen número de empresarios porque nos presentan programas para el Instituto de la Juventud y ellos me lo dicen, los propios empresarios. Es importante tener carreras, pero la carrera universitaria simplemente te faculta para acceder a un puesto de trabajo, pero el cambio real de un joven o de la preparación de una persona es el hecho de haber compaginado sus estudios con otros trabajos y, por qué no decirlo también, haber tenido esas participaciones en proyectos de voluntariado. Siguiente reflexión. Probablemente muchos de vosotros conozcáis a Víctor Coopers. Víctor Coopers es un divulgador y un psicólogo español partidario de la psicología positiva. Y él dice un elemento que es fundamental, que tiene que ver con la educación no formal y con el voluntariado. Él dice que es muy importante los conocimientos y las habilidades, es decir, es muy importante tener el conocimiento de cómo hacer un café, tener la habilidad, imaginemos si una persona es camarera, de poner el café en el cazo de la cafetera y ponerlo para que salga con la crema, pero verdaderamente lo importante en la vida es la actitud. Es decir, que queremos hacer esa sonrisa cuando llega el cliente al bar, es decir, una serie de valores y de principios que no se tienen tanto en la educación formal y que la forma de adquirir esa actitud en la vida que verdaderamente da un cambio cualitativo se obtiene participando en proyectos de voluntariado, compartiendo acciones de solidaridad, acciones de escucha, acciones de compromiso, ¿no? Siguiente reflexión, ¿no? Yo creo que hace unos años todos estábamos obsesionados, y esto para los que estáis en el instituto yo creo que es muy importante, con acumular. En español llamábamos la carreritis. Si tienes 2 carreras, mejor que una, y si tienes 3, mejor que 2. Yo creo que hoy en día lo importante para un buen trabajo, como decía anteriormente, ya no es acumular 2, 3, 4, 5 carreras, sino tener una carrera o tener unos estudios de formación profesional y luego acompañar eso de valores. ¿Cuál es la forma para mí de obtener esos valores? Precisamente con estos proyectos solidarios y estos proyectos de voluntariado. Fijaros, a mí hay un lema que me encanta, que es el de la Universidad de Stanford, ¿no? Que dice cambiar vidas para cambiar instituciones, para cambiar el mundo. Es decir, podemos cambiar el mundo, vosotros los jóvenes, podéis cambiar el mundo, pero todo gran cambio empieza por cambiar a uno mismo. Y ahí es donde los valores y los principios juegan especial importancia. Al final, y esta ya es la última conclusión de esta primera parte, el elemento del voluntariado supone, por un lado, un enriquecimiento personal y por otro lado es una oportunidad formativa que sin duda os va a dotar y os va a dar de muchas oportunidades para futuro. Si tuviéramos más tiempo, os preguntaría cómo creéis que lo hace España en materia de voluntariado. Y fijaros, yo siempre digo que en España muchas veces nos fustigamos, ¿no? Típico, estamos en un estado de Semana Santa permanente. Sabéis los que sois extranjeros que en España se celebra mucho la Semana Santa y hay un periodo en la Semana Santa que se llama de penitencia, ¿no? Siempre te estás fustigando, latigando, diciendo qué mal lo hacemos. En España yo creo que a veces nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y por eso permitidme que comparta este artículo de Manuel Vicent, que no voy a leer, pero sí que quiero dar un poquito la idea de que en España el elemento del voluntariado está muy avanzado en relación con otros países, ¿no? Y a mí verdaderamente como español, yo digo, España no es la primera potencia económica del mundo, España no es la primera potencia militar del mundo. Estaría pendiente ver
si ser una potencia militar es bueno o malo, pero sí que tenemos elementos para sentirnos orgullosos, ¿no? Este artículo de Manuel Vicent dice que somos uno de los mejores países del mundo para nacer, sociable, seguro, gran nivel democrático, líder en donación y trasplante de órganos, fecundación asistida, etcétera, 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 ¿no? Empresa textil calidad objeto de estudio, segunda mejor cocina del mundo, líderes en ese pacto de Estado contra la violencia de género, donde todos los partidos políticos dijeron que ya basta de violencia de género, que no pueden morir más mujeres asesinadas por violencia de género. Y en resumidas cuentas, el folclore, el castellano, uno de los países del mundo con menor tasa de suicidios. Y, en definitiva, somos líderes en muchos elementos. Precisamente el liderazgo, si tenemos en algo, es en el elemento del voluntariado. Fijaros, la pasada semana tuvimos una reunión, una visita de la directora general de la comisión, Temis Christopidou, que es chipriota, vino a visitarnos al INJUVE y este fue el tuit que publicó hace justo una semana. Y ella decía que somos el país del mundo, de Europa, con más jóvenes inscritos, y lo habéis estado mencionando anteriormente, en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es decir, España, la juventud española, demuestra unas ganas para participar en proyectos de solidarios y de voluntariado, y sin lugar a duda tenemos un papel fundamental de liderazgo. Con esto quiero ya pasar a esta segunda parte en la cual os digo qué es lo que hacemos desde el INJUVE, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es todas las ventajas que nos da Europa. A veces Europa la vemos como una gran arma burocrática, muy compleja, pero ¿para qué sirve Europa? Yo me acuerdo cuando era joven que para pasar la frontera a Francia o a Bélgica hacías colas interminables de coches. Yo me acuerdo hace 5 años que viajabas a Francia o a Bélgica y las llamadas de teléfono eran mucho más caras. La Unión Europea ha normalizado la libre circulación de personas. Ha normalizado bajar las tarifas de los teléfonos. Gracias a la Unión Europea tenemos etiquetas que dicen cuándo un juguete. Gracias a la Unión Europea tenemos, por lo general, 2 años de garantía para los productos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esa gran herramienta de Europa, verdaderamente se nos están dando una importante avance y importantes avances como sociedad. Además, sabéis que el año 2022 va a ser el año europeo de la juventud, así lo anunció la comisaria, y para el año europeo de la juventud las actividades se van a coordinar desde el Instituto de la Juventud y vamos a tener un buen número de actividades que además os iremos facilitando. La coordinadora nacional de este año europeo de la juventud es María Teresa Pérez, que es mi actual directora general. Hablábamos de vuestras asociaciones, ¿no? Y yo creo que es importante poner el punto de vista ya no solamente en el voluntariado, sino en el voluntariado, que al final, cibervoluntarios, os habéis adelantado a vuestro tiempo, el voluntariado online, ¿no? Y las oportunidades que esto puede generar, ¿no? Es decir, yo creo que al final la pandemia es una oportunidad para organizaciones como la vuestra, que no solamente ve el voluntariado, sino que además ve la oportunidad que representa estar encerrado en casa y cómo estando encerrado en casa tú puedes dar otra serie de oportunidades para esos elementos de voluntariado. Lo decíais anteriormente en una de las preguntas, decíais, ¿cuántas agencias
nacionales hay en España? Y decíais claramente que había 2. Yo soy la agencia nacional que lleva la parte de educación no formal, es decir, INJUVE. Además, soy el director de la agencia. Y la otra agencia, que lleva otra parte del programa Erasmus Plus, es el SEPIE, que el compañero hablará ahora a posteriori. Esto pasa en España. En otros países hay solamente, y aquí estáis de distintos países, una agencia. Por ejemplo, Bulgaria, Dinamarca, creo que Rumanía, que también había aquí compañeros de Rumanía, tiene únicamente una agencia. Ya digo, hay países europeos que tienen una agencia, otros países europeos que tienen 2 agencias y hay otros países como por ejemplo Alemania que tiene 4 agencias. Una agencia para juventud, una agencia para educación universitaria, otra agencia para formación profesional, programas de formación profesional y otra agencia para programas de mayores, de personas adultas. Ya digo, cada país se organiza de una manera distinta. Yo creo que hay que retener claramente una idea. Hemos dicho qué es lo importante de Europa. Yo creo que si hay una estrategia o un programa que ha sido verdaderamente exitoso en Europa, ha sido el programa Erasmus. Ha sido un modelo de integración europea. Y yo aspiro, y ahora os diré por qué, a que este segundo programa que llevamos desde el INJUVE, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, como decíais anteriormente, el anterior servicio de voluntariado internacional, que lo habéis dicho muy bien en el quiz que teníais, se convierta en un modelo ya no solamente de integración europeo, sino de inclusión europea, dando oportunidades a muchos jóvenes, ya no solamente en esa faceta de estudios universitarios, sino jóvenes que normalmente tienen muchas menos oportunidades. Fijaros, hace años, cuando yo era joven, tampoco hace tanto, el programa se llamaba solamente Erasmus. Y llegó un momento en el cual la Unión Europea dijo: es tan exitoso el programa Erasmus, porque eran intercambios únicamente universitarios, que venía de esa época, como decíais, de Erasmo de Rotterdam, que se puso el concepto plus, precisamente porque decimos, vale, pero es que las oportunidades de movilidad de los jóvenes no pueden ser únicamente para los que hagan estudios universitarios. Hay que educar a los jóvenes europeos en valores, en principios. Y ya voy concluyendo, ¿no? Os decía anteriormente, éxito de integración y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es ese éxito de inclusión. Lo que quiero retener aquí es que, bueno, tenemos en la página web, vais a tener 3 páginas web, vosotros como jóvenes, donde podéis ver gran número de estas oportunidades. Tenéis por un lado la página web del programa Erasmus Plus que organiza el SEPIE. Tenéis la página web del programa Erasmus Plus que tenemos desde el Instituto de la Juventud. Y luego tenéis la página web del... La principal diferencia entre Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad, y aquí ya termino, es que mientras que para participar en Erasmus Plus normalmente los participantes siempre son asociaciones, para el Cuerpo Europeo de Solidaridad es suficiente con que sean 5 jóvenes menores de 30 años los que propongan un proyecto de solidaridad. A estos jóvenes que participan en estos proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad se les pagan los viajes, se les pagan los alojamientos y aparte se les da un dinero para que mensualmente puedan ir poco a poco desarrollando su proyecto, ¿no? Es un poquito también motivar la capacidad emprendedora del joven. Así que si queréis yo me quedo aquí. Es un placer estar con vosotros y atenderé también vuestras dudas y vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Qué interesante. Y sobre todo esta última parte, ¿no? Que jóvenes puedan salir y idear ellos un proyecto, tener una idea y que Europa les apoye para poder desarrollarlo. Y esto, ¿hay mucha gente en España que esté ya haciendo proyectos de este tipo? Pues hay muchos y además tenemos
algunos de los más que han sido muy llamativos como buenas prácticas, ¿no? Recuerdo un proyecto de voluntarios de 5 jóvenes en la Comunidad Valenciana, es un mero ejemplo, pero que hablaron con los servicios sociales de la Comunidad Valenciana y durante la pandemia, cuando hablamos de la juventud, está ahí, ¿no? Es la juventud solidaria, ¿no? Pues durante la pandemia tenían una relación de personas mayores que vivían solas en casa y lo que se dedicaban estos jóvenes era a diariamente llamar a estas personas mayores, simplemente hablar con ellos, porque estaban en muchas ocasiones incomunicados en casa, y después preguntarles si necesitaban comprar alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos un poquito se animaban a ello, ¿no? Luego tenemos otros proyectos de voluntariado, pues jóvenes que han decidido pues por su cuenta pues ir a recoger plásticos en playas, muchos temática medioambiental, ¿no? Proyectos de jóvenes en ese ámbito de solidaridad medioambiental, en el ámbito de la acción social, por supuesto, ¿no? Pues ayudando en comedores sociales y demás. En la página web del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, precisamente tenéis una plantilla y es muy sencillo, ¿no? La idea es juntaros, en este caso, con vuestros amigos, pensar en un proyecto solidario y pensar que eso además tiene una financiación, no mucha, pero sí que es verdad que son pequeños proyectos que luego, ¿por qué no?, si funcionan, se pueden acabar constituyendo en asociaciones y ayudar a mejorar muy mucho nuestro ámbito de vida. Interesante, David. Yo no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, sobre todo aquellos más jóvenes que nos están escuchando, del IES Luis Vives, que como estáis todos juntos no os vemos, pero si alguien tiene una pregunta o la podéis poner por el chat o si no, levantar la mano, que os damos paso y os damos acceso a hablar. Y la verdad es que el Año Europeo de la Juventud también suena muy bien. Ahí imagino que iréis a hacer muchos actos. Sí, bueno, estamos ahora mismo confeccionando el sistema, el Año Europeo de la Juventud, porque bueno, esto fue un anuncio en el mes de septiembre de la comisaria europea. Fue un poquito criticado al principio por los distintos países porque la comisaria se aventuró a anunciar el Año Europeo de la Juventud y no había hablado con ningún país. Y ahora es verdad que tenemos el Año Europeo, que queda apenas un mes, pero sinceramente incluso nosotros que somos coordinadores nacionales no sabemos muy bien por dónde van a ir la línea, ¿no? Pero sí que la Unión Europea va a destinar 10 millones de euros, gracias también a la presión del Parlamento Europeo, para financiar este Año Europeo de la Juventud. Y el otro día también nos comentaba la Comisión que la idea es poder organizar también festivales y encuentros, si la pandemia lo permite. Lo permite, sí, claro, estamos que sensibilicen sobre la importancia de construir Europa y de tener proyectos compartidos. Muy bien. Os dejo ahí mi Twitter, de todas formas, Twitter, Instagram, y me podéis contactar también a través de LinkedIn. Y bueno, Esther, tenéis mi correo electrónico, con lo cual, si después de la sesión de hoy cualquiera tiene cualquier tipo de duda o pregunta, estamos a vuestra total disposición. Claro, y además aprovecho para recordar que estamos grabando la sesión y que va a estar disponible en el canal de YouTube de Discover Our Europe, que es el proyecto europeo que llevamos, y que también lo anunciaremos igualmente en la página de Facebook del proyecto, ¿vale? Por si también alguien quiere volver a escucharte, porque ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, David. Negro, y ha sido un placer estar con vosotros, Esther. Perfecto. Pues vamos a ver si está Alejandro, de la otra agencia nacional, del SEPI, Alejandro Fernández. No sé si está... Buenos días, Esther. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Encantado estoy yo, ¿no?, por estar aquí con vosotros. Muy bien. Pues Alejandro, te doy entonces la palabra para que nos cuentes y complementes toda esa información que nos ha dado David, que estoy segura que os están, aunque no hagan muchas preguntas, pero están todos escuchando con las orejas abiertas. Ok, muchas gracias, Esther. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Esther y a todo el equipo que hay detrás de Cibervoluntarios por la invitación
a este congreso internacional. En nombre del director de la agencia, Alfonso Gentil, bueno, os damos las gracias porque nos invitéis a este congreso. Bueno, antes de hacer mi presentación, yo soy Alejandro López Fernández, soy jefe de servicio de proyectos K1 y K2, que ahora pasaré a explicar, de la unidad de formación profesional. Y bueno, voy a hacer una presentación, voy a complementar a lo que acaba de explicar perfectamente el director del INJUVE, David Lafuente. Y entonces, bueno, esta es como la otra cara de la moneda del programa Erasmus+. Él bien ha explicado todo lo relacionado al programa Erasmus+ en el ámbito de la educación no formal, y hay otra parte muy importante que pasa por la educación formal. ¿De acuerdo? Entonces paso a compartir mi presentación. Si me confirmáis si se ve bien en pantalla completa. Ahora mismo no la estamos viendo en pantalla completa. ¿Ahora? No, todavía no, pero vamos, se ve, la hoja se ve, no pasa nada, no está en pantalla completa, pero, vale, lo vemos perfectamente. Sí, pero ¿y veis cómo se pasan las diapositivas? No, estamos viendo como el esquema. Entonces algo está pasando, dejo de compartir y vuelvo a hacerlo algunas veces. Sí, estas son las cosas. Si no, Alejandro, me la mandas si quieres y la puedo compartir, te ayudo. Sí, no, pero yo creo que sí, que podremos llegar a... Claro. No está en la pizarra. Nos ha pasado esta mañana con la nueva versión de Facebook, que es un poco... Vale, a ver si ahora... Hoy de Facebook, de Zoom, perdón, la nueva versión de Zoom. ¿Cómo lo veis ahora? Lo estamos viendo igual. Está como el esquema de diapositivas y... Vale, No. A ver, porque además lo estoy intentando aquí en compartir. A mí me ha funcionado subiéndolo a Drive y poniéndolo desde una pestaña de... Vale, porque estoy intentando compartir, pero me aparecen solamente las diapositivas, como si no me dejase compartir todas las ventanas. Es decir, hay algunas veces que... Nada, o sea, lo estoy volviendo a hacer, pero nada. Lo vemos igual. ¿Quieres, si no, enviármela? ¿Lo intento yo, Alejandro? Vale. Lo que tú me digas. Si no, de todas formas, las diapositivas se ven, ¿eh? O sea que lo vemos. Sí, claro, pero el problema es que... Ahora sí vemos si la pasa. Si te pones encima de la diapositiva, sí se carga la diapositiva que claro, está. pero pues, hay que... Sí, está más pequeño, claro. Y aparte está más pequeño que no se ve en el... Porque no se ve, ¿verdad? No lo estáis viendo en pantalla completa ahora mismo, ¿no? No. No, y así si tienen efectos no se van a ver el paso. Claro, es que tienen los efectos y quería... Claro. Que esto no es interesante. Su función de compartir la pantalla... está en pausa. Es que pone su función de compartir las pantallas está en pausa. A ver. A ver si ahora... ¿Ahora? Ahora se ve, pero sigue sin verse en pantalla completa. No sé cómo podemos hacerlo. Nada, ¿quieres enviármela y te vamos pasando la presentación? Yo la subo a la unidad y hacemos lo mismo. Ay, vale, es que... Alguien ha sugerido que puedes intentar presionar F5. Sí, eso lo estoy haciendo. Sí. Veo, o sea, yo le doy F5 y yo sí que la veo, pero no deja compartirla. Pero es verdad que algo me resulta extraño porque le estoy intentando... O sea, cuando le doy a compartir, como que no me deja compartir todo el ordenador, solamente me deja... Es como si no tuviese todos los permisos, Esther. Es como si no tuviese todos los permisos. ¿Ahora sí se ve a pantalla completa? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Sí. Pues perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, es que yo creo que faltaba como algún permiso, algo sí, que... te había hecho como anfitrión, pero se ve que tenía que hacer anfitrión. Todo bien ya. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí que empezamos. Bueno, pues lo dicho, o sea, soy Alejandro, soy jefe de servicio de comunicado de la unidad de formación profesional y voy a pasar a explicar esta otra cara de la moneda del programa Erasmus+, que es todos los proyectos de movilidad, cuáles son las oportunidades para estudiantes y para personal, ¿vale?, que tenéis dentro de la educación formal, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que quiero explicar? Esta presentación, ¿vale? Tiene mucho contenido, ¿vale? Tiene mucha información, ¿vale? Pero no es mi pretensión contarla entera. Pero sí creo que es un material de referencia muy importante que, por supuesto, pondré a disposición de los compañeros de Fundación Cibervoluntarios para que ellos os la pasen, ¿vale? Y que la podáis utilizar, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero contar? Pues quiero contar este nuevo programa que empieza en el 2021 y que es del 2021 al 2027. Muchos de vosotros sabéis, por el conocimiento que ya he visto a través del juego que habéis hecho, ¿no? y con vuestras respuestas, la Comisión Europea establece este programa Erasmus Plus en periodos de 7 años. Hace poco se celebró en el 35 aniversario del programa Erasmus Plus. Es el buque insignia de la Comisión Europea, porque yo creo que la Comisión Europea apuesta por la formación de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestro personal formador, y entonces cada 7 años establece un programa que da continuidad al anterior. Ahora mismo acabamos de cerrar en el año 2020 el programa Erasmus Plus y ahora con muchas novedades nos enfrentamos a este nuevo programa en el que da muchas oportunidades para que tanto estudiantes como profesores puedan moverse en el entorno no solamente de Europa, porque ahora se abre también a países de todo el mundo. Yo he de reconocer que yo soy fan de este programa porque, como decía la compañera Silvia, yo también empecé mis andaduras en el programa Erasmus Plus allá por el año 2007, también en Lituania. Para mí fue la experiencia de mi vida y estoy casi seguro que para todos aquellos que están aquí ahora mismo escuchándome, si han hecho algún tipo de movilidad de cualquier tipo, es una experiencia que no deja indiferente a nadie. Yo creo que el lema que tiene este programa, que es abriendo mentes, enriqueciendo vidas, yo creo que nos deja lugar a dudas de lo que significa la movilidad. No solamente por el contenido, por lo que se aprende, por la formación que uno recibe en estos países de acogida, ya sea a través de programas de voluntariado o a través de la educación formal para realizar prácticas o cualquier actividad de movilidad, sino por la vida y que te deja el moverte a otro país y las experiencias que vive. Después quiero explicar un poco cuáles son los tipos de solicitudes que existen dentro de la educación formal, cuáles son los procesos y los tiempos, ¿vale? Y los diferentes proyectos de movilidad efectivamente que hay. Aquí hay una principal diferencia y efectivamente, como decía el compañero del INJUVE, el director David Lafuente, en todas las movilidades que se pueden realizar dentro de la educación formal es a través de las instituciones que solicitan estos proyectos, ¿de acuerdo? Y por último, efectivamente, hay una serie de reglas de financiación, se establecen unas categorías presupuestarias que los beneficiarios van a tener para desarrollar todas estas actividades. Al final os dejaré una serie de documentación de referencia, ¿vale? Para que podáis tenerla en cuenta y sobre todo las instituciones, ¿vale? Para poder presentar sus solicitudes en esta convocatoria que la Unión Europea acaba de publicar, ¿vale? Y que facilitaremos a través de la página web del CEPIE en los próximos días. Bueno, ¿cuáles son estos proyectos de movilidad? Como ya os acabo de decir, se abre un nuevo programa Erasmus Plus del 2021 a 2027. Todos los programas tienen una duración de 7 años, ¿vale? La Comisión Europea lo que entiende es que estos programas no pueden tener interrupciones durante todo este tiempo para que se vea cuál es la calidad del mismo. Es decir, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final durante estos 7 años del programa, independientemente del color político que exista en ese momento. Y yo creo que eso enriquece, ¿vale?, a este programa buque insignia de la Comisión Europea. El nuevo programa en el ámbito de la educación formal se divide en 4 acciones fundamentales. La primera de ellas, y es de la que vamos a hablar durante esta media hora, es la acción clave 1, que es la movilidad de las personas, ¿vale? Después está la acción clave 2, que es una
que es una acción muy enriquecedora para todas las instituciones, ¿vale? Porque son asociaciones estratégicas en las que se crean lazos con instituciones de otros países para trabajar sobre un objetivo común, ¿vale? Es la cooperación entre diferentes organizaciones de diferentes países. Después hay una acción clave 3, que esta es una acción centralizada que se lleva directamente desde la Comisión Europea, que da apoyo al desarrollo y cooperación de políticas educativas. Y por último, hay una serie de acciones, ¿vale? Las actividades Jean Monnet, que también pueden participar las instituciones. ¿Cuáles son las acciones descentralizadas que se llevan a través del CEPIE, de la Agencia Nacional? La acción clave 1 y la acción clave 2. Nos vamos a centrar, ¿vale?, en esta primera acción, ¿vale?, que es la clave 1, que es la movilidad de las personas en el ámbito de la formación profesional, pero atendiendo, por ejemplo, al instituto que nos acompaña ahora, que nos acompaña con nosotros, por supuesto, con diferentes matices. Todo lo que yo voy a explicar, ¿vale?, se puede extrapolar, ¿vale?, a la educación escolar, ¿vale?, con diferentes tipos de movilidades, ¿vale?, con diferentes objetivos, pero con la misma naturaleza en ambos sectores. Por supuesto, dentro de este tipo de proyectos de la acción clave 1 hay dos tipos de movilidades: movilidades para los estudiantes y movilidades para el personal, ¿vale?, que a continuación explicaré. Bueno, ¿qué es un proyecto de movilidad? Un proyecto de movilidad, ¿vale?, atiende a 4 etapas fundamentales, ¿vale?, que son las siguientes. La primera de ellas son las necesidades que tiene mi centro, ¿vale? Desde el año 2014, que es cuando se cambia del antiguo programa, el PAP, que muchos de los que están aquí seguramente conocerán, ¿vale?, se pasa al programa Erasmus Plus con un enfoque institucional, ¿vale? Es decir, anteriormente, efectivamente, de manera individual, los participantes podían presentar solicitudes de proyectos, pero la Comisión Europea entendía, ¿vale?, que este enfoque institucional, a través de las necesidades de las instituciones, iba a tener más repercusión, como efectivamente así ha sido y se ha comprobado a lo largo del antiguo programa del 2014 al 2020. Es decir, las instituciones lo que tienen que ver en esta primera etapa es cuáles son las necesidades que tiene mi centro, ¿vale? Y ya no solamente me refiero a un centro educativo, en el ámbito de la formación profesional, esto lo hablaba estos días atrás con la compañera Esther Maestro. En el ámbito de la formación profesional, no solamente los centros de formación profesional tienen cabida en este tipo de proyectos, sino además de autoridades locales, regionales, también tiene cabida cualquier organización, ¿vale?, que esté implicada en el ámbito de la formación profesional y tenga alumnos, ¿vale?, con los que se formen, y cualquier otro tipo de personal, ¿vale?, que esté implicado en la formación profesional, ¿de acuerdo? Luego, entonces, esto abre las puertas a otras instituciones, ¿vale?, por supuesto implicadas en la formación profesional, pero no solamente centros de formación profesional, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esta institución, si quiere presentar un proyecto de estas características, ¿en qué tiene que pensar? ¿Cuál es la necesidad de mi centro? O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Vale? Y entonces él piensa en su necesidad. A partir de que tenga una necesidad real, él se plantea unos objetivos. Es decir, a través de este proyecto de movilidad que yo voy a presentar, yo tengo estas necesidades, defino unos objetivos reales. Y a partir de esos objetivos reales, tiene que implementar una serie de actividades, que son estas actividades de movilidad que va a realizar tanto el personal como los estudiantes para conseguir unos resultados. Luego, estas 4 etapas fundamentales son la base de cualquier proyecto que cualquier institución quiera presentar. ¿Cuáles son mis necesidades? Defino unos objetivos acorde a estas necesidades y con una serie de actividades, por supuesto financiables a través del programa Erasmus Plus, quiero conseguir unos resultados para el beneficio no solamente de mi institución, sino de mi entorno local más cercano, ¿de acuerdo? Y dependiendo del enfoque que tenga, pues bueno, el impacto puede ocurrir desde la parte más local, incluso regional, nacional. Incluso hay proyectos que han llegado hasta más allá, fuera de las fronteras de nuestro país, ¿no?
hay verdaderas maravillas de ejemplos, de proyectos de buenas prácticas a través de todos ustedes, que sois los que estáis ahí, los que vais a realizar las movilidades, porque os aseguro, y me sumo a lo que ya comentaban las compañeras al principio, que cualquier movilidad que realicéis va a ser, o sea, el enriquecimiento y lo que va a suponer para vosotros, no lo vais a olvidar en la vida. Luego yo os invito de verdad a realizar cualquier tipo de movilidad. En estos tipos de proyectos que pueden presentar los centros para que sus estudiantes y sus profesores realicen movilidades, hay dos tipos de movilidades y esta es una de las grandes novedades del programa Erasmus Plus 2021-2027 y son los proyectos con acreditación Erasmus, ¿vale? Los proyectos con acreditación Erasmus son proyectos que en lugar de tener que presentar un proyecto anualmente para solicitar financiación, la Comisión Europea entiende, ¿vale?, que se puede presentar un proyecto a más largo plazo, se evalúa solamente una vez a lo largo del programa y entonces se le da lo que es una acreditación. Es decir, estos centros que presenten la acreditación Erasmus será evaluado una única vez y una vez que resulten evaluados y se les acredite, es decir, que resulten finalmente financiados, podrán solicitar cada año financiación a través de otro proyecto, ¿vale? Y este nuevo proyecto ya no será evaluado porque ya está evaluado, ¿de acuerdo? Luego esto es muy importante y es una novedad, por ejemplo, para el centro que tenemos aquí presente, que no sé si habrá presentado la solicitud de acreditación, ellos pueden hacer una solicitud de acreditación, ¿vale?, en las convocatorias que se abren en octubre, ¿vale? Se evaluará esta solicitud y si finalmente resulta financiado, en las convocatorias ordinarias que ocurren durante el mes de febrero, pues lo que tienen que hacer es solicitar financiación para las movilidades que su centro requieran. Por supuesto, todos los centros, solamente hay oportunidades, podéis preguntaros, ¿no? Para aquellos centros que requieran de acreditación, no. Hay algunos centros que por el motivo que sea, por la finalidad de sus objetivos, por las necesidades que tengan, no quieren presentar un proyecto de estas características porque son proyectos de mucha envergadura, ¿de acuerdo? Tienen que dar respuesta, ¿vale?, a muy largo plazo, a toda la duración del programa, porque además, una vez que resulten seleccionados, ellos durante los 7 años del programa tienen que responder a los objetivos que han planteado en su acreditación. Objetivos no tan a largo plazo, los proyectos de corta duración. Son proyectos que tienen una duración más pequeña, que se pueden presentar en cada una de las convocatorias ordinarias y presentan una serie de objetivos con una serie de movilidades para estudiantes y personal que realizan durante su periodo de ejecución, que va de 6 meses a 15 meses, ¿de acuerdo? Pueden presentarlo tanto a nivel de organizaciones individuales como coordinadores de un consorcio de movilidad. ¿Esto qué quiere decir? Una serie de centros que tengan las mismas necesidades pueden agruparse, ¿vale?, para conformar un consorcio de movilidad, ¿de acuerdo? Porque tengan las mismas necesidades. Por supuesto, toda esta información que estoy dando para aquellos centros, instituciones e incluso personas que estén aquí, aquí con nosotros y estén en algún tipo de institución, además de tener esta presentación como referencia, tienen la guía del programa Erasmus Plus, una guía muy completa de más de 300 páginas, pero que por supuesto solamente tienen que atender a la parte que ellos les afecte, ¿no? Entonces, toda esta información la tienen en la guía para que ellos puedan consultarla y presentarse a sus organizaciones para que si no conocen el programa Erasmus Plus, que es complicado que no lo conozcan, pues puedan presentarse. Es cierto, como decía también el compañero anteriormente, que cuando uno piensa en el programa Erasmus Plus, piensa en la universidad, ¿no? En la educación superior, ¿no? O sea, porque ha sido siempre... nadie piensa que un alumno de formación profesional, un alumno de tercero de la ESO o un profesor puede hacer una movilidad de Erasmus. Y también, ¿vale? Erasmus existe no solamente en la educación superior, ¿vale?, en las universidades, existe en educación escolar, en la educación de personas adultas, en la formación profesional, en la educación de personas adultas, es decir, en todos los ámbitos, tanto en la educación reglada como en la no reglada, ¿vale? Continuamos. Bueno, se ha quedado pillado aquí, ¿vale? Esto ya lo acabo de explicar, ¿vale? Con la acreditación Erasmus lo que permite es
recibir financiación, ¿vale? De una manera más simple, porque se evalúa el proyecto solamente una vez y a partir de ahí en todas las convocatorias tienen disponible la financiación porque previamente ya han sido evaluados y aprobados. Los de corta duración están dedicados especialmente a organizaciones que tienen menos experiencia, que se están involucrando por primera vez en el programa Erasmus+, pero no solamente para este tipo de instituciones. Esto no quiere decir que si tienes experiencia en el programa Erasmus+, no puedas utilizar esta otra vía de financiación, que son los proyectos de corta duración. Es más, si tus objetivos no son tan a largo plazo, es una opción perfecta para que tus alumnos y tu personal puedan realizar movilidades. ¿Quién puede participar? Como ya adelantaba previamente, hay un listado de programas y organizaciones admisibles en todos los ámbitos, ¿vale? Y esto se recoge en la página web del CEPIE, que más adelante os enseñaré, y es un documento de esta forma, ¿vale? Un documento en el que se explicita, ¿vale? Y se detalla, ¿vale? Cuáles son las diferentes organizaciones que en los diferentes ámbitos pueden participar. Es decir, si las instituciones que están aquí presentes o nuestro personal que esté en alguna institución trabajando tiene alguna duda de que su institución pueda presentar este tipo de proyectos por un ámbito o por otro, puede leer, ¿vale? El listado de organizaciones admisibles y de programas en cada uno de los sectores, los 4 sectores que estamos hablando. ¿Cómo participar? Pues obviamente a través de un formulario de solicitud. Un formulario de solicitud, ¿vale? Que se abre en cada una de las convocatorias, ¿vale? A través de la web de nuestra página del CEPIE. Ya se ha publicado a nivel europeo la nueva convocatoria, ya están los plazos abiertos para los proyectos de K1 y para los proyectos de K2, aunque estemos focalizando la atención en K1 porque son proyectos de movilidad. O sea, también creo que es interesante saber que hay este otro tipo de proyectos que son las asociaciones estratégicas, ¿vale? Para que todas las instituciones presentes puedan trabajar con otras organizaciones homólogas en diferentes países. A mí me parece que el enriquecimiento también es brutal. Pues bueno, pues a través de un formulario guiado, ¿vale? En el que se presentan una serie de preguntas a las que ellos tienen que responder en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el flujograma, ¿vale? Para poder presentar un programa? Se solicita la acreditación, esto suele ser en el mes de octubre, ahora mismo acaba de pasar el periodo de la convocatoria para las acreditaciones. Se evalúa la calidad de esta acreditación, ¿vale? Se evalúa sobre 100 puntos y para aprobar tiene que tener un mínimo de 70 puntos. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la solicitud sea rechazada, ¿vale? Esto es, estas solicitudes se presentan en un régimen de competencia, entre diferentes instituciones y puede resultar rechazada porque la calidad no sea suficiente. ¿Qué ocurre? ¿No puedo presentar un proyecto? Sí, puedes presentar estos proyectos de corta duración que hablábamos al principio, aunque tu solicitud de acreditación haya sido rechazada. ¿Qué ocurre si tu solicitud ha sido seleccionada? Pues que en estas convocatorias ordinarias, que suelen ser en el mes de febrero o marzo, pues ya no tienes que presentar una solicitud de un proyecto de corta duración, sino solamente una solicitud de fondos, que es a través de un formulario que se llama K121. Esta solicitud de fondos de K121 se resuelve durante el mes de mayo aproximadamente y lo que se hace es una adjudicación de fondos. Es decir, como yo ya he aprobado la acreditación, que es este carnet que me permite solicitar solamente financiación sin volver a ser evaluado, me van a adjudicar una serie de fondos con una serie de criterios que por supuesto no voy a explicar porque podría llevarme toda la mañana diciendo cómo se hace este reparto de fondos y se ejecutan, ¿vale? Estas actividades que plantean las instituciones. Hay una serie de informes y una evaluación que se hace continua y regular a lo largo de todo el programa, evidentemente, para ver que se está realizando tal como ellos establecen y que, por supuesto, repercute en las solicitudes de fondos posteriores que ellos van a seguir pidiendo. ¿Cómo es el flujograma de la solicitud de proyectos de corta duración? Mucho más sencilla, son proyectos con menos envergadura. Ellos solicitan estos proyectos en esta convocatoria que se acaba de publicar. Efectivamente, en este caso sería una evaluación de la calidad, es decir, hay una serie de evaluadores expertos que van a
evaluar las solicitudes, le van a dar una nota y se van a ordenar, ¿vale? Y dependiendo del presupuesto disponible, pues se le financiará estas solicitudes. Hay una adjudicación de fondos, tienen un periodo de ejecución en el que van a desarrollar todas estas actividades, y hay también una serie de informes y evaluaciones para ver que se está llevando con éxito estos proyectos que ellos solicitan. ¿Cuáles son? Y esto es súper importante para aquellas instituciones que quieran presentar este tipo de proyectos. Hay 3 pilares fundamentales del programa Erasmus+, que son la inclusión y diversidad, que también hacía referencia a nuestro compañero David Lafuente del INJUVE, del director del INJUVE, pero también hay otros 2 pilares que son fundamentales y que, por supuesto, tienen que tratar de alguna manera y que tienen que dar vestimenta a nuestros proyectos, como son la transformación digital y la sostenibilidad, ¿vale? Esta lucha contra el cambio climático y el medio ambiente. Luego, estas son prioridades que tienen que verse reflejadas en los proyectos que se presentan. Además, hay 2 objetivos, hay una finalidad en estas actividades de movilidad, ¿vale? Que una de ellas es brindar oportunidad de aprendizaje a las personas. Yo creo que a lo largo de toda de este congreso internacional es de lo que estamos hablando y es de lo que se trata, ¿no? Oportunidades de aprendizaje y de vivencia a las personas que realizan estas movilidades, y por supuesto el carácter transnacional que tiene este tipo de nacionales, ¿no? Al cruzar las fronteras de nuestro entorno más cercano, ¿vale? Y que se traduce en apoyar la internacionalización y el desarrollo de nuestras instituciones. Además, esta acción apoya la puesta en práctica de 4 pilares fundamentales, como es la recomendación del Consejo, la declaración de Osnabrück, la Agenda de Capacidades Europeas o la creación del Espacio Europeo de la Educación, que por supuesto no me voy a parar en cada una de ellas. ¿Cuáles son concretamente los objetivos de esta acción y que estos proyectos de movilidad deben tener siempre presente? Mejorar la calidad de la educación y reforzar la dimensión europea. Ahora bien, lo que os comentaba, este tipo de proyectos, ¿vale? Y esto es lo más interesante, tiene 2 tipos de movilidades, no solamente para los estudiantes, sino también para el personal, ¿vale? Para los profesores de nuestros centros educativos o para el personal formador de aquellas organizaciones, ¿vale? Que tengan cabida en el ámbito de alguna manera de la formación, de la formación profesional. ¿Cuáles son estas actividades que estos estudiantes o el personal pueden realizar? Por supuesto, no las voy a detallar en concreto, pero hay 3 actividades para el personal que a mí me resultan imprescindibles. Las primeras son el aprendizaje por observación, el job shadowing, como muchos de nosotros conocemos, que es ahí ir a otra institución en un periodo de 2 a 60 días para saber cómo otros compañeros están trabajando en los objetivos de nuestros proyectos, ¿no? También se pueden realizar estancias de enseñanza-formación o cualquier tipo de curso estructurado que vaya a dar soporte a los objetivos que nos planteamos. Los participantes admisibles y los lugares admisibles los especifico aquí, pero no son más que este personal formador, ¿vale? Que pertenece a cada uno de los centros, y los lugares. Esto es una novedad del programa, no solamente pueden realizarlo a un país del programa, sino para aquellas instituciones que presenten una acreditación para los proyectos de corta duración, en este caso no, también se pueden realizar a países asociados. Esto es una novedad que a mí también me parece súper interesante. De la misma forma, para estudiantes hay 3 tipos de actividades que se pueden realizar dependiendo del tipo de sector al que se solicite, escolar, educación de personas adultas o la educación superior. Las actividades son diferentes. En el caso de la formación profesional, por ejemplo, son participación en concursos de capacidades profesionales o movilidades de corta duración, que son de 10 a 89 días, o movilidades de larga duración, que son movilidades de 90 a 365 días. Por supuesto, también os vuelvo aquí a detallar cuáles son los participantes admisibles, que son los que os acabo de decir, y cuáles son los lugares admisibles. Además de estas actividades que os acabo de nombrar, ¿vale? Aquí se explican
cuál es el objetivo principal para que vosotros lo tengáis en cuenta, y como ya os he dicho, esta presentación os quedará como material de referencia para que podáis elaborar vuestros proyectos de solicitud. Claro, la Comisión Europea entiende, ¿vale?, tras este horrible periodo que hemos vivido de pandemia, que esperemos todos que pronto se termine, que estas movilidades, ¿vale?, hoy día, ¿vale?, pueden combinarse, ¿vale?, con otro tipo de actividades virtuales, tal y como estamos desarrollando este congreso internacional, ¿no? Luego, pues también se da cavidad, ¿vale? Estas actividades que acabamos de mencionar tienen un componente mixto, ¿vale?, con actividades virtuales, y también se recoge, ¿vale?, en el convenio, ¿vale?, que tendríais en el caso de presentar los proyectos y resultar finalmente seleccionados. Hay otras actividades admisibles, para mí igualmente interesantes, como pueden ser expertos invitados, es decir, nuestra institución tiene una necesidad y queremos que alguna persona de otra institución, ¿vale?, pueda venir para que nos forme. Pues estas actividades también se plantean dentro de este nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027, también está financiado, y es invitar a expertos, ¿vale?, en la materia que se recoge en los objetivos de nuestro proyecto, acogida de otros profesores y educadores y visitas preparatorias para todas las movilidades que estamos mencionando. De la misma forma, aquí se explicitan cuáles son los participantes admisibles y los lugares admisibles donde se pueden desarrollar estas actividades. Para estos proyectos de movilidad para organizaciones acreditadas, ¿vale?, aquí os dejo una serie de detalles que debéis tener en cuenta a la hora de elaborar vuestros proyectos. Es un proyecto simplificado. Si queréis presentar, como ya os he dicho, por acreditados debéis poseer la acreditación Erasmus. Es una solicitud de fondos, ¿vale? Se va a basar en un plan Erasmus que va a ser el eje transversal de vuestra solicitud. Es decir, este plan Erasmus, un sinónimo sería la estrategia de internacionalización para vuestro centro, para vuestra institución, para vuestros alumnos, para vuestro personal. Es decir, ¿por qué mis alumnos deben salir fuera de España para formarse, ¿vale? Y eso no lo tienen aquí en España, ¿vale? Bueno, como bien sabemos, el valor añadido europeo es fundamental hoy día, saber qué es lo que hacen nuestros compañeros homólogos y qué es lo que se hace. Este es nuestro plan Erasmus, esta estrategia de internacionalización, ¿de acuerdo? Como ya os digo, es importante que lo tengáis a la hora de realizar vuestros proyectos. Hay una serie de criterios de admisibilidad, ¿vale?, que os lo voy a mostrar y no lo detallo, para cada uno de los proyectos. Ya bien sean proyectos de K121 o proyectos de K122, y es muy importante que los conozcáis. Esto viene recogido en la guía del programa para elaborar vuestros proyectos. Por ejemplo, ¿quién puede participar? Tanto organizaciones individuales como coordinadores de consorcios, como ya os he hablado anteriormente cuál es la finalidad de cada una de ellas. La solicitud, ¿dónde se envía? En este caso debe enviarse a la Agencia Nacional Española, al CEPI, en el caso de que queráis presentar proyectos para mover alumnos o personal en el contexto de la educación reglada. El plazo de solicitud ahora ya está recogido en el documento que se ha publicado a través en el DOUE, que es el documento de la Unión Europea, ¿vale? La fecha de inicio de estos proyectos son el 1 de septiembre, la duración de los proyectos es hasta 15 meses. Recordad que estamos hablando de los proyectos K121, es decir, proyectos que han solicitado una acreditación y después van a solicitar financiación para realizar las movilidades. La duración de estos proyectos son de 15 hasta una ampliación de 24 meses y solamente se puede presentar una solicitud por convocatoria. Además, hay un nuevo criterio de admisibilidad, que es el alcance del proyecto, que lo que nos indica es esta novedad que hay en el nuevo programa Erasmus Plus, que de la financiación final que se adjudique a las solicitudes pueden asignar hasta un 20% a actividades a países asociados, es decir, fuera de la Unión Europea. Estos son diferentes formas de participar en K1, es no solamente a través de proyectos que uno solicite, también puede asociarse a otros consorcios que existan en su
sus regiones, y esto no tiene la necesidad de presentar la solicitud. Es decir, hay un consorcio que se ha presentado en mi comunidad y entonces yo le solicito adherirme a estos consorcios, ¿de acuerdo? K122, recordar estos proyectos de corta duración. No tengo objetivos tan a largo plazo, pero tengo un par de objetivos que me gustaría trabajar, ¿vale? Y entonces no voy a presentar la acreditación, pero quiero trabajar durante 6 meses con una serie de movilidades. Tenemos la posibilidad, a través de estos proyectos de movilidad, que la convocatoria acaba de abrirse. ¿Vale? Los destinatarios, como ya decía anteriormente, son organizaciones que no tienen tanta experiencia en el programa Erasmus+, organizaciones menos experimentadas, con un objetivo de introducirse en el programa Erasmus+, pero de la misma forma el tipo de participantes son personal y estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de admisibilidad en este caso? ¿Vale? ¿Quién puede presentar una solicitud? Los países admisibles, el número de solicitudes, las fechas de inicio del proyecto o los plazos de presentación. ¿Quién puede presentarlo? Pues lo mismo, este listado de organizaciones admisibles que vosotros podéis comprobar. Los países admisibles en este caso son solamente países que se establecen en el programa. En este caso no hay posibilidad de países fuera del programa. También de la misma forma, como tiene sentido, como estos proyectos de corta duración, como los destinatarios son instituciones que tienen menos experiencia, en este periodo de 7 años solamente pueden presentar como máximo 3 veces en proyectos de corta duración. Las fechas de inicio son entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, es decir, ellos eligen cuál es el momento ideal para comenzar el proyecto. El plazo de presentación, lo mismo, acaba de abrirse y podéis consultarlo en la página web del proyecto. Y en relación al alcance del proyecto, en este caso, estos proyectos pueden solicitar incluir un máximo de 30 participantes en actividades de movilidad. Hay una serie Alejandro, dos minutos nos quedan. Perdona Perfecto. que te interrumpa porque ya vamos un poco más adelante. Vamos a retrasar un poco el descanso, vale. Después hacemos el descanso, pero nos quedan un par de minutitos. Perfecto, voy a terminar con lo más importante. Hay una serie de criterios de concesión, ¿vale? Que también vienen recogidos en la página web del CEPIE y que debéis tener en cuenta para desarrollar estos proyectos, que son la calidad del diseño, la calidad de las acciones de seguimiento y la pertinencia del proyecto, que son sobre los que nuestros evaluadores expertos van a evaluar estos proyectos, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a adelantar la presentación. Hay unas reglas de financiación que aquí os las dejo recogidas, que son todos estos caracteres, que son todas estas categorías presupuestarias que se van a financiar, es decir, para viaje, para el apoyo individual, si vais a realizar visitas preparatorias, las tasas de curso. Hay un dinero también destinado al apoyo organizativo, que os lo explico aquí de manera muy detallada en estas diapositivas, pero lo más importante, y ya para finalizar, es nuestra página web, que es la documentación de referencia. Esta documentación de referencia la podéis encontrar en la página web del CEPIE, ¿de acuerdo? En menú, en convocatoria, ¿vale? Tenéis aquí el enlace directo. Vais a encontrar los 4 sectores educativos, ¿vale? Los que ya hablaba, la educación escolar, la formación profesional, la educación superior y la educación de personas adultas, dependiendo del perfil de vuestras organizaciones. En este caso hablamos de la formación profesional. Aquí se presentan por cada una de las acciones que os he ido comentando a lo largo de esta presentación, K120, K121 y K122, toda la información más relevante. Es decir, datos de la convocatoria, los pasos previos, otro material de apoyo que os va a ayudar a elaborar vuestros proyectos. Lo más importante, el enlace al formulario, ¿de acuerdo? Y por último, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Además de tener como vía la Fundación Cibervoluntarios, que se puede poner en contacto con nosotros, hay dos cuentas de correo que son imprescindibles, que son la de acreditaciones.fp o la de movilidad.fp. Dependiendo del sector al que se dirige, tendremos acreditaciones.escolar, acreditaciones.superior y movilidad exactamente igual. Y ahora ya con esto sí que termino mi presentación y bueno, espero que os haya servido de ayuda y que os haya dado el color suficiente para presentar vuestras solicitudes en la próxima convocatoria que acaba de abrirse. Muchas gracias a todos. Y disculpad que haya hablado tan deprisa,
Espero que la intérpretes. traducción simultánea haya valido, Esther. Sí. Sí, muchísimas gracias, Alejandro, qué interesante. Bueno, ya tenemos trabajo porque ya ha salido la guía de 2022. Acaba de salir, efectivamente. Y me encanta ver entre las prioridades la transformación digital. Esto para nosotros, bueno, es primordial. Yo no sé, voy a dejar de todas formas, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora que Alejandro está aquí. Independientemente de esto, recuerdo otra vez que la sesión está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube del Discover Our Europe, y además que si alguien quiere la presentación, el centro y los BIES, alguna otra persona que esté pensando en presentar un proyecto nos la puede pedir. Alejandro nos la facilitará o bien le ponemos en contacto. Ningún problema. ¿Alguna pregunta a alguien? Podéis escribir también por el chat. Parece que no. Vale, pues perfecto. Vamos a hacer 15 minutitos de descanso. Como son menos 20, a pesar de que íbamos a empezar a menos cuarto, luego ajustaremos un poquito el tiempo de las buenas prácticas que vamos a presentar y nos vemos a todos en 15 minutos. Vamos a parar ahora la grabación y la volvemos a comenzar cuando volvamos. Os esperamos pronto. Muchas gracias, Alejandro, de nuevo. Muchas gracias, y a David también por vuestras interesantísimas ponencias.